Listo, entonces vamos a ver el enfoque de movilidad humana. El día de hoy vamos a desarrollar la clase en 5 partes. Vamos a analizar los modelos, después los conceptos, luego pasaremos a hablar de los derechos de las personas en movilidad humana. En la cuarta parte, la migración en situaciones de riesgo y delitos migratorios y el cierre. Para comenzar el análisis de la migración es importante tomar en cuenta el concepto de desarraigo. Desarraigo es ese concepto que hace relación a la pérdida de la conexión de manera permanente de la persona con su comunidad y su lugar de nacimiento o crecimiento. Son los lazos que tiene la persona con el territorio, esos lazos que tiene afectivos, económicos, sociales, culturales con el territorio. Entonces, al momento que las personas deciden migrar, se desprenden de ese territorio y se desprenden de esos lazos, porque están decididas estas personas a afianzar este lazo en otro lado, en otro territorio. Por lo que el desarraigo es este abandono del hogar, este cambio del proyecto de vida, esta separación de la familia. Cuando una persona se va temporalmente del lugar de origen, no existe desarraigo. Pero cuando sí es temporal, ahí existe un desarraigo. Y a partir de esa idea se han desarrollado varias perspectivas sociales, varias teorías sociales para el entendimiento de la migración. Así que por favor pasemos con el grupo H. Ya les comparto. Ok, pueden seguir por favor. Listo, profe. Bueno, buenas Por noches. favor, no se demoren más de 5 minutos para que todos podamos terminen de exponer. Bueno, en cuanto a cuáles son las principales teorías para entender el fenómeno de la movilidad humana, nosotros encontramos 5. La primera es la teoría neoclásica de la migración. Expone que la migración se da por los fuertes deseos de mejorar la calidad de vida, basándose en lo que es lo económico, es decir, se enfoca en la atomización del proceso productivo del desarrollo, en la transición de una sociedad tradicional a una moderna. Esta teoría responde a lo que es la modernización. La segunda teoría que encontramos es sobre el paradigma de las redes migratorias. Este explica que las redes o flujos migratorios juegan un papel súper importante en la decisión de migrar y consta de lo que son 3 hipótesis. La primera es la afinidad, la segunda es la información y la tercera sería la hipótesis de la facilidad y ayuda y se vincula con lo que son lazos de parentesco, de amistad a las decisiones de los migrantes. La tercera sería la teoría de expulsión-extracción o también conocida como push and pull. Esta explica que las migraciones internacionales son el resultado de la pobreza y el atraso de las áreas emisoras desde donde los factores de expulsión son las malas condiciones económicas, sociales o situaciones hostiles, y las de atracción son las ventajas de las naciones desarrolladas que prometen un mejoramiento de la calidad de vida. En la siguiente diapositiva tenemos las otras dos teorías, que serían la cuarta, que es el efecto modernizador, donde se entiende que la movilidad humana es el tránsito de las sociedades no totalmente tradicionales a las sociedades enteramente modernas. En esta se toma en cuenta las características tanto del punto de donde se sale, es decir, de donde los migrantes parten, como de el que llega, es decir, a la nación que han elegido para radicarse. Y principalmente se enfoca del lugar en donde emigra. El quinto modelo vendría a ser el de la dependencia. Esta toma como base el sistema mundial y otorga a las relaciones estructurales de explotación el papel de causa de la migración. Es decir, el origen de la movilidad está en el devenir histórico de las sociedades y el individuo que está atado a esas condiciones heredadas de un modelo de producción. Se basan en lo que es la teoría
marxista y del sistema mundial. Eso, profe. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Justamente vamos a ampliar un poquito de lo que dijeron sobre los modelos explicativos de las migraciones. Tenemos unos primeros modelos clásicos, que el primero es el de la modernización, que las personas salen con esta idea de ir a lugares, entre comillas, más modernos, es decir, del campo a la ciudad, de una sociedad tradicional a una sociedad más moderna, de la periferia al centro, de lo rural a lo urbano. Hay otra que es el tema de la dependencia, que justamente se relaciona con estos mecanismos estructurales de explotación, donde las personas salen a lugares donde entienden que no van a ser explotadas. Y el otro modelo es de expulsión-atracción, que son estos movimientos migratorios que se dan por expulsión, que pueden generarse por malas condiciones socioeconómicas, sociales, políticas, guerras, desastres naturales, situaciones políticas complejas, o atracciones es cuando las personas no están viviendo necesariamente una situación complicada en su lugar de origen, pero al verse en comparación con otros lugares o tienen personas que en otros lugares les brindan mayor información sobre las condiciones de otro lugar, se crea esta noción de atracción y las personas optan por ir a esos lugares. Hay otros modelos explicativos de la migración, estos nuevos enfoques. Uno que habla de la presión demográfica cuando se entiende que las personas migran, cuando ven que hay muchas personas y los servicios y las oportunidades se ven copadas donde están desarrollando su vida y deciden salir. Cuando las condiciones de vida en el lugar que están desarrollando su vida se ven complejizadas, complicadas, y se generan deterioros, deciden salir. Hay inestabilidad política en el lugar de origen, problemas ecológicos, está hablando haciendo referencia a desastres naturales, sobre todo, donde las personas ya no pueden habitar donde habitaban por varias circunstancias y tienen que salir, por factores culturales históricos, como la discriminación, la persecución que obliga a las personas a salir, o la influencia de los medios de comunicación, justamente lo que veíamos antes, de la información que puede llegar y que puede atraer a las personas ir a determinado lugar como una opción de vida. Justamente estos contextos políticos se han dado, sobre todo un poco abordando el tema histórico-cultural o el fenómeno político de las migraciones. Como vieron en el video, en la plataforma, la situación económica, como el feriado bancario, promovió la migración. Las guerras como la Segunda Guerra Mundial y las diversas guerras que suscitan hasta hoy provoca que las personas que están en medio de los conflictos salgan. Cuando hay violencia generalizada, como en los casos de los golpes militares, las dictaduras, los conflictos armados internos, hace que las personas salgan de los países. Los desastres naturales también hace que las personas salgan, y entendiendo que la migración no solo es salir de un lugar a otro, sino es salir de un pueblo a otro, de una provincia a otra, también puede haber migración interna y migración internacional. Y las víctimas de delitos históricamente, la esclavitud es producto de un delito migratorio y un delito de esclavitud y un mecanismo de colonización. Así que han existido mecanismos en los cuales las personas a lo largo de la historia hemos salido de nuestros lugares de nacimiento por diversos contextos. Hay otros modelos explicativos de la migración que son las redes migratorias, que justamente las redes migratorias intentan explicar cómo cierto tipo de movimientos surgen a partir de la afinidad de ciertas personas en ir a determinado lugar, porque en el lugar donde piensan migrar tienen una red.
¿Qué es esto de una red? Una red de personas conocidas o familiares donde les pueden ayudar al momento de llegar. Es decir, que no necesariamente hay una ruptura total en los vínculos culturales, en los vínculos de origen. Hay mayor afinidad al momento de encontrar a las personas o encontrar lugares de trabajo. Tienen mayor información de cómo se desarrollan las cosas en el lugar donde van a migrar. Hay mejor potencial de adaptación justamente por el apoyo de las redes, y las migraciones son un proceso más familiar y un proceso más social que de carácter unipersonal. Vamos con la parte 2, con los conceptos de la movilidad humana. Por favor, vamos a pasar con el grupo E. Grupo E, por favor. Sí, nosotros vamos a hablar de cuál es la diferencia entre la emigración y la inmigración. También nosotros sacamos 5 diferencias. La primera es que la inmigración es la entrada de un país de destino que suele reflejar pautas de migración histórica, conexiones familiares y redes de migración. La información sobre migrantes raramente es indicativa de un número total de migrantes, hombres y mujeres, en situación irregular. La inmigración, por otro lado, es el movimiento de la población que ocurre cuando las personas abandonan un lugar como una ciudad, una región o un país para vivir en otro lugar. Estos movimientos ocurren cuando las personas no pueden encontrar las condiciones económicas, políticas y sociales donde vive. Una persona puede considerarse inmigrante hasta después de haber llegado al país o región de destino. Antes de eso, se trata de un inmigrante o migrante. La 2 es, en la misma dirección es primordial entender a la migración desde la feminización de las migraciones, puesto que las mujeres no tienen una protección adecuada de leyes laborales. Además, las mujeres se encuentran en desigualdad y pobreza, por lo que deciden emigrar del país de origen por desigualdad en oportunidades laborales hacia las mujeres. Por otra parte, la inmigración se encuentra fundamentada en la búsqueda de nuevas oportunidades. Es por ello que desde el 2016 hay planes para proteger a las personas residentes en los alojamientos para refugiados. Estos proyectos nuevos a menudo tienen un foco estrecho orientado hacia las personas muy vulnerables como mujeres que viajan solas con sus hijos. De igual forma, la inmigración debe ser entendida bajo motivos específicos para huir, pues las mujeres se encuentran en una lucha por su libertad e independencia. Asimismo, deciden emprender su viaje debido a que tienen un rol sumamente fuerte como proveedoras de sus familias. De igual forma, buscan hacer valer sus derechos y construir una vida nueva en un territorio extranjero. Cabe destacar que si bien es cierto la inmigración se encuentra fundamentada en la búsqueda de una vida nueva, esto no aplica el pleno bienestar de las mujeres migrantes, pues la misma se encuentra en constante peligro. El 3. El carácter de la inmigración fue aquel que permitió a diversos países europeos considerar la presencia de trabajadores extranjeros como conyugal, aunque imprescindiblemente para acelerar su crecimiento económico. Se puede señalar que el factor más común de la inmigración o incluso principal es las condiciones y los factores económicos que tienen las personas que viven y tienen bajos recursos, mientras que la población que habitualmente entra en la inmigración se considera como los miembros de la familia de la clase media y media alta. La inmigración viene a ratificar y acelerar un proceso ya iniciado en la sociedad de origen, una primera desestructuración de las relaciones sociales tradicionales y el cuestionamiento de los roles familiares bajo el efecto urbano. Una diferencia positiva de la inmigración e inmigración es que la inmigración puede contribuir en un aumento del PBI
o Producto Interno Bruto, fomentado en la innovación a través de la inyección de competencias nuevas y necesarias, contribuyendo a que las empresas sigan siendo viables y mejorando el desempeño de los sistemas nacionales de seguridad social, mientras que la inmigración rebaja las presiones sobre el empleo y genera remesas a los países de origen, tanto económica como social. En las económicas pueden generar un porcentaje importante del PBI en algunos países pequeños y en lo social, cuando los migrantes regresan a casa con nuevas competencias, valores e ideas. Al mismo tiempo, es importante que la economía no tenga una dependencia excesiva de remesas, por lo que los parlamentos o parlamentarios también tienen que presentar la debida atención a estimular la creación de oportunidades de trabajo en condiciones decentes de los países de origen y a garantizar las sinergias entre migración y las políticas nacionales de empleo. Y las 5, basados en artículos de la Constitución de nuestro país, bajo esto, las personas que se encuentran en situación migratoria tienen los mismos derechos que las personas originarias. Sin embargo, estas leyes no son aplicadas a cabalidad debido a que las personas migrantes presentan un sinnúmero de desigualdades en diferentes ámbitos. Y en este contexto se desarrolla la inmigración y la xenofobia. Gracias. Ok, ampliando los conceptos que nos han dado las compañeras, el término migrar es el que da lugar, es el que hace referencia a dejar el lugar de arraigo para trasladarse a otro y establecerse. La persona emigrante es la persona que deja un estado para trasladarse a otro. Y la inmigrante es la persona que llega a otro con el propósito de residir en él. Entonces, el emigrante, por ejemplo, en el caso de las personas ecuatorianas, emigrante es el ecuatoriano que sale al exterior y que decide arraigarse en Colombia, en Perú, en Italia, en Estados Unidos. Inmigrante para los ecuatorianos y para las ecuatorianas, inmigrante son las personas extranjeras, es decir, colombianos, venezolanos, peruanos que vienen a vivir a Ecuador. Entonces, emigrante es el ecuatoriano que sale e inmigrante es el extranjero que viene. Migrante es el término paraguas, el término genérico. Estatus migratorio es la situación jurídica en que se encuentra un migrante, de conformidad con la normativa interna de los estados. Trabajador migrante es la persona que decide migrar con fines de buscar mejores condiciones laborales. Como veíamos, migrante es todo el fenómeno, inmigrante es el extranjero que llega, emigrante es el nacional que sale. Y la persona turista es una persona en tránsito que no decide arraigarse en ningún lugar, sino que está de manera transitoria. Trabajador migrante en situación irregular es la persona migrante que no tiene la regularización migratoria, es decir, los papeles, las visas que establecen la legislación de los países para poder residir de manera temporal o permanente. Ese es un trabajador migrante en situación irregular. La situación irregular se regulariza, es decir, hay un migrante en situación regular cuando esos papeles, esas visas son concedidas y son obtenidas. No podemos hablar de migrantes legales o ilegales porque la migración no es un delito. Cuando no tienen los papeles de regularización migratoria, se habla de migrantes en situación irregular. Cuando tienen las visas, los papeles, los permisos, se habla de migrantes en situación regular. Estado de origen es el lugar donde los migrantes han nacido, donde tienen su arraigo primero. Y el estado receptor es el estado donde las personas migrantes viajan y deciden realizar su arraigo posterior. La persona solicitante de refugio, bueno, ya vamos a ver más adelante quién es la persona refugiada y apátrida, pero la persona solicitante de refugio es aquella que inicia los trámites para solicitar la protección de refugiado
o refugiada, pero ya vamos a ver más adelante qué implica esto. Derechos de las personas en movilidad humana. Vamos, por favor, con el grupo que habla sobre los derechos constitucionales, el grupo F. Por favor. Listo, profe. A mí todavía no me aparece la diapositiva. Ya me apareció. Ya. ¿Cuál es la normativa constitucional de protección a las personas migrantes? Bueno, nosotros hemos encontrado que en el artículo 6, numeral 14, se menciona que el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regula de acuerdo a la ley. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad a sus familias peligren por causa de su etnia, su religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos y de extranjeros. En el artículo 199 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el Estado protegerá la vida, seguridad e integridad de las personas víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes desde el instante de su identificación mediante la protección de la vida, integridad y seguridad. Según el artículo 40 de la Constitución del Ecuador, se reconoció a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Se ofrecerá asistencia a las personas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país, y se ofrecerá atención de servicios de asesoría y de protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. También encontramos que según el artículo 17 de la Constitución del Estado ecuatoriano, se garantiza el respeto de sus derechos humanos a todos los habitantes sin discriminación alguna, sin importar si son ecuatorianos o extranjeros. Asimismo, la Constitución consagra esta igualdad entre ecuatorianos y extranjeros mediante el principio general de igualdad ante la ley, al establecer en su artículo 23, numeral 3, que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Gracias. ¿Qué nos dice la Constitución? Como primero, establecer que la Constitución en el artículo 6 nos habla de la ciudadanía y nos habla que las y los ecuatorianos son ciudadanos y son ¿quiénes son los ciudadanos bajo la Constitución? Son las personas nacidas en el Ecuador o también las personas naturalizadas, ¿sí? Por otro lado, también nos habla que las personas ecuatorianas por nacimiento son las nacidas en el Ecuador, son las personas nacidas en el extranjero con padre o madre ecuatoriana hasta tercer grado de consanguinidad, y los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubias reconocidas con presencia en las zonas de frontera en el Ecuador. El artículo 9 de la Constitución señala que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución. Vamos a ver un poco la normativa ecuatoriana respecto a los derechos de las personas en movilidad humana. El artículo 11, número 2, ya lo hemos visto muchísimas veces, que es la prohibición de discriminar, y obviamente está la prohibición de discriminar por condición migratoria. Por favor, ¿quién me ayuda? Una persona que me ayude leyendo cada uno de los artículos. Una persona el 40, otro el 41, otro el 6614, otro el 416.6 y otro el 423.5. ¿Quién me ayuda con el 40, por favor?
leyendo de la Constitución. Yo, profe. Sigue. Ya. Se reconoce a las personas el derecho a migrar, no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Veamos aquí clarísimo. No se considerará ilegal a ninguna persona por su condición migratoria. No es delito migrar, sea inmigrante o emigrante en el Ecuador. Y además, fíjense, los artículos 40 y 41 están dentro de los grupos de atención prioritaria, de los derechos de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador. Pasemos al 41, por favor. Yo, profe. Sigue. Dice, artículo 41. Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. Muchas gracias. Aquí vemos los derechos de personas en situación de refugio y asilo. Perfecto. El 66.14, por favor, dentro de los derechos de libertad. Yo, profe. Sigue. Artículo 66.14. Derecho a la libre circulación. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia o determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. Perfecto. Aquí vemos el derecho a salir, el derecho y las prohibiciones a que no existan deportaciones masivas, a que la singularización de los procesos migratorios y la no expulsión, como veíamos, de los colectivos de extranjeros. Vamos, por favor, con el artículo 416, numeral 6. Yo, profe. Sí, ya. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Muchas gracias. Vamos con el 423, numeral 5. Yo, profe. Artículo 423.5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, la libre circulación de las personas en la región, la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados, y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. Listo. Si vemos en estos dos últimos artículos, justamente son los principios que maneja el Ecuador sobre el tema de ciudadanía universal y de ciudadanía regional, de ciudadanía latinoamericana. Es decir, esta noción de que existe unas redes globales de migración ecuatoriana, pero también extranjera que viene al Ecuador, y esta necesidad, esta protección integral, y dejar de pensar en esta lógica ultranacionalista, sino también pensar también que nuestros ciudadanos están en otros países y ciudadanos del extranjero están en nuestro país. Dentro de la legislación nacional tenemos la legislación secundaria como el Código Orgánico de Movilidad Humana y el Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y obviamente la Constitución que acabamos de verla. La Ley Orgánica de Movilidad Humana nos da nos da algunos principios y algunos derechos, pero yo quería resaltar del artículo 83
sobre los ciudadanos sudamericanos, que justamente tiene mucho que ver con lo último que hablamos de la ciudadanía latinoamericana, que señala que son ciudadanos sudamericanos en Ecuador las personas nacionales de los países sudamericanos pertenecientes a la UNASUR. ¿Y esto qué significa? Que las personas extranjeras pertenecientes a la UNASUR y que decidan hacer tránsito o turismo en el Ecuador o que deseen ingresar al Ecuador, solo lo podrán hacer con la presentación de su documento de identificación nacional. No necesitan tener visa, no necesitan tener pasaporte. Dentro de las definiciones de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, habla de las familias transnacionales, que son las familias que se encuentran disgregadas en muchos lugares del mundo y no podemos entender que esa familia tiene menos garantías que las familias que se encuentran todas en el mismo territorio nacional. Y el principio de reagrupación familiar es el mecanismo mediante el cual una familia que se encuentra dispersa en diferentes estados se agrupa en un mismo núcleo familiar dentro de un territorio determinado. Este principio se aplica especialmente cuando hay ciudadanos o ciudadanas extranjeras que han sacado su residencia permanente en el Ecuador y traen a sus familiares para vivir con ellos en este núcleo familiar. Y ahí se utiliza este principio de reagrupación familiar y obviamente está prohibida toda deportación de personas que justamente rompa esa reagrupación familiar. Vamos con los tipos de visa. Vamos con el grupo que le tocaba ese tema. Ya, profe. Con respecto a lo que preguntaba, ¿Cuál es el grupo? el grupo Grupos. C. Ok. Sí, profe. Ya. Las personas extranjeras que deseen ingresar y permanecer en el territorio ecuatoriano deben optar por uno de los siguientes tipos de visas, que en el Ecuador encontramos 8. Las primeras es la visa de residente temporal, que es la autorización para permanecer por un tiempo determinado en el estado ecuatoriano. La visa de residente temporal de excepción, que es la autorización excepcional a la persona extranjera para permanecer en el estado ecuatoriano. La visa de residente permanente es la autorización para permanecer por un tiempo indefinido en el estado ecuatoriano. Las siguientes 3 son la visa diplomática. Esta es la autorización para ejercer funciones oficiales por parte de los agentes diplomáticos, consulares o internacionales, debidamente acreditados ante el estado ecuatoriano, ya sea en misión permanente o temporal. La visa humanitaria. Esta es la autorización que concede la máxima autoridad de movilidad humana para permanecer en el Ecuador a los solicitantes de protección internacional hasta que se resuelva su solicitud, o a las personas en protección por razones humanitarias por un lapso hasta de 2 años de conformidad con esta ley, y la misma que no tiene costo alguno. La visa por convenio es la autorización para las personas nacionales de los estados con los que el Ecuador suscribe instrumentos internacionales para ejercer en territorio ecuatoriano el tiempo establecido en dicho instrumento. Por otro lado, está en torno al sector turístico la visa de turista, que es la autorización para permanecer en el estado ecuatoriano a las personas de aquellas nacionalidades que la Autoridad de Movilidad Humana determine y que desean realizar actividades turísticas por el plazo fijado en el artículo relativo a personas turistas. Y la visa especial de turismo es la autorización de permanencia en el país hasta por 1 año para las personas que se encuentren en territorio ecuatoriano, 180 días en calidad de turistas, previo a la realización del trámite previsto en esta ley, la misma que se podrá solicitar por una sola vez cada 5 años. La quinta dice, para poder acceder en Ecuador es necesario acercarse a la Cancillería del Ecuador, en el cual se darán a conocer los diferentes procesos para la adquisición de visas. Uno de los requisitos obligatorios para esto es una fotografía color en formato JPG de máximo 5 por 5 centímetros, actualizada con un fondo blanco, y la expresión facial debe ser neutral o tal vez tener una sonrisa natural con los ojos abiertos. El pasaporte válido y vigente, una copia y la original. La estadía regular vigente en el país donde aplica la visa.
el certificado original de antecedentes penales del país de origen o en los que hubiese residido durante los últimos 5 años, traducido o legalizado, y se tomarán en cuenta los 180 días de vigencia contados desde la fecha de emisión del certificado hasta el último ingreso del interesado al país. Los certificados emitidos por el gobierno federales, que serán válidos en tanto que se comprendan los antecedentes penales a nivel nacional, y el documento requerido únicamente para personas de mayores de 18 años, y acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. También el pago de tarifa, ya sea arancel consular y diplomático. En cambio, para los requisitos en los menores de edad es un pasaporte válido y vigente, movimientos migratorios actualizados de los padres del solicitante, y en ausencia de uno de ellos se deberá presentar el poder especial o autorización, apostillado o legalizado, y de ser el caso traducido. Y se adjuntará la partida de nacimiento del menor de edad, apostillada igual o legalizada, y de ser el caso traducida. ¿Listo? Sí, profe. Ya, listo, gracias. Ok, entonces, bueno, como ya nos explicaban las compañeras, nuestra Ley Orgánica de Movilidad Humana nos habla de básicamente dos tipos grandes de visas. Hay las visas temporales y las visas permanentes. Las visas permanentes son de las personas que ya deciden radicarse y arraigarse en el Ecuador. Entonces, todas las condiciones que nos dijeron las compañeras, pero estas son especialmente personas que contraen matrimonio o unión de hecho con una persona ecuatoriana o con una persona ya residente en el Ecuador, ser dependiente de una persona ecuatoriana residente permanente, es decir, ser hijo de, o ser una persona con discapacidad, una persona adulta mayor que está en dependencia de una persona ecuatoriana o ciudadano permanente, ¿sí? O que se encuentre en segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ecuatoriano o residente permanente. Las visas temporales son de máximo 2 años, prorrogables por una sola vez, es decir, pueden durar hasta 4 años, y se dan por actividades específicas, por ser trabajador, rentista, jubilado, inversionista, científico, por temas de ser investigador o científico, estudiante, profesional, etc. También existen las visas de turista, cuando el Ecuador ha obligado a ciertos países a sacar una visa antes de ingresar. Los países donde el Ecuador no pone esta barrera, se da automáticamente la visa en el puerto migratorio, la visa de turista que dura 6 meses, prorrogables, perdón, 3 meses prorrogables hasta 6. Y bueno, hay otras visas como la humanitaria que se da por situaciones de temas humanitarios y son excepcionales, como cuando el Ecuador reconoció por un año visas humanitarias en el año 2010 a personas de Haití, justamente por haber sido víctimas del terremoto, más todo el tema de salubridad que hubo con el dengue posterior al terremoto, y en el año 2020 se abrió la visa humanitaria a personas venezolanas. En el artículo 144 de la ley orgánica nos habla de la deportación, que la deportación es la sanción a las personas extranjeras que no han cumplido con los requisitos legales de la ley, en las cuales se ordena la expulsión de la persona cuando no han regularizado su situación migratoria en el país, es decir, no han podido sacar en el tiempo establecido un permiso administrativo migratorio para su estadía, sea temporal o sea permanente. Ok, vamos con el siguiente grupo sobre los derechos
en los instrumentos internacionales respecto a los derechos de las personas en movilidad humana? Grupo GEM. Sí, profe, buenas noches. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la normativa internacional de protección a las personas migrantes? Por lo que nos distribuimos y sacamos 5 ideas, la primera son que las normativas internacionales actuales sobre los refugiados y los migrantes comenzaron a elaborarse hace casi un siglo. Ya desde el principio de este proceso se planteó la necesidad de proteger a los trabajadores que están fuera de su país de origen. Con esto, tras la Primera Guerra Mundial, se planteó explícitamente en el Tratado de Versalles, que también estableció la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo. El primer tratado internacional especificó sobre los trabajadores migrantes, que fue elaborado en la década de 1930, y el convenio sobre los trabajadores migrantes, que este fue aprobado en el año de 1949, poco después de que se naciera la DUDH en 1948. Y por ello, casualmente, los instrumentos y los mecanismos que contemplan el reconocimiento y la protección de los refugiados también nacieron poco después de la Primera Guerra Mundial. Como idea principal número 2 tenemos los instrumentos específicos que sientan las bases para las leyes, las políticas y las prácticas nacionales sobre migración. Han sido elaboradas en 7 ramas del derecho internacional, las cuales son derecho internacional de los derechos humanos, derecho o normativas internacionales del trabajo, derecho internacional de los refugiados, derecho penal internacional, derecho humanitario internacional, derecho consular internacional, derecho marítimo internacional. Es decir, este manual se centra en las 2 primeras áreas de las que ya mencionamos, y de su importancia de estos derechos para las personas migrantes. Como tercera idea principal tenemos el derecho internacional de los refugiados, en concreto la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, así como los instrumentos regionales relacionados, quedan ampliamente cubiertos en la Guía sobre los Derechos Internacionales de los Refugiados, en la Guía para Parlamentarios en el número 2, elaborado conjuntamente en el 2001 por la UIP y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Con ello, dentro del Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, se estipula que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al Estatuto de los Refugiados, y con ello ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para las personas refugiadas. Como cuarta idea principal tenemos los principales instrumentos aplicables del derecho penal internacional relativos a la migración. Estos son los protocolos de Palermo, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado en el año 2000. Con esto, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y por otro lado, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Con este contexto se quiere decir que estos protocolos se anidan en la lucha contra la trata de personas, presente medidas para prevenir el delito de la trata de personas, procesar a los delincuentes y proteger a las víctimas. También contiene consejos acerca de cómo denunciar este delito y de cómo alistar para la causa de la sociedad civil. Y por último, como quinta idea principal, tenemos la normativa internacional de los derechos humanos, la cual exige igual trato para los ciudadanos y los no ciudadanos.
Todos los migrantes sin discriminación están protegidos por las normas internacionales de los derechos humanos. En este contexto nos menciona que las excepciones son muy pocas y están definidas con precisión, a saber el derecho a votar y ser elegido y el derecho a entrar en un país y quedarse en él. Incluso en el caso de estas excepciones deben respetarse las garantías procesales, así como las obligaciones relativas a la no devolución, el interés superior del niño y la unidad familiar. Con todo esto, todos los demás derechos son aplicables a todos los migrantes, sea cual sea su condición administrativa. Muchas gracias. Pasamos con la siguiente parte de la situación, más bien de la clase, que son la situación de los derechos o los derechos de la migración en situaciones de delito o riesgo. Ventana al mundo, la crisis migratoria en Europa sigue cobrando vidas. Al menos 11 personas murieron y otras 5 están desaparecidas tras el naufragio de 2 embarcaciones que los transportaban a la isla griega de Kos. En una de ellas viajaban 11 inmigrantes, de los que solo 4 fueron rescatados con vida. En el segundo bote iban 6 refugiados, pero una mujer y 3 niños murieron. La Armada italiana rescató a 90 migrantes de una precaria embarcación y los trasladó a una más grande en alta mar. Más de 1000 personas han sido rescatadas del Mediterráneo en las últimas 24 horas en varias operaciones. La Organización Internacional de Migración dijo que más de 350.000 refugiados han atravesado el mar Mediterráneo en busca de una mejor vida este año y más de 2.600 personas han muerto en el intento. Ok, pasemos por favor a el grupo que nos tiene que definir qué son las personas en situación de refugio y apatridia. Creo que el grupo B. Sí, vamos con el grupo B, por favor. Sí, les vamos a hablar sobre quiénes son las personas refugiadas y apátridas y qué ruta de protección existe en el Ecuador. Los refugiados se les considera a las personas que tuvieron que huir de su país de origen, puede ser por causa de violencia o de persecución, y buscan protección en otro país. Estos grupos de refugiados tienen temor de ser perseguidos, ya sea por motivos de raza, de religión, de nacionalidad o de género, o la pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. También cabe recalcar que la mayoría de los refugiados de hoy proceden de África y de Asia. Como segundo punto tenemos los refugiados tienen derechos que deben ser respetados antes de que realicen una solicitud de asilo, para de esta manera poder prevenir y solucionar las corrientes de refugios que existen en la actualidad. En lo que se refiere a los apatriados, se refiere a las personas que legalmente no son reconocidas por ningún estado. Es decir, que estas personas tienen dificultades en acceso a lo que se refiere a salud, educación, a un empleo digno, a la libertad de movimiento o de participación política. El Estado es el que debe encargarse de fortalecer las medidas para de esta manera garantizar un registro universal de nacimientos, eliminando los obstáculos legales durante el registro de nacimientos de los niños migrantes y en situaciones en las que un niño pudiera convertirse en apátrida. Conceder a la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio. En lo que se refiere a las rutas de protección según la Constitución, tenemos que para reducir los casos de apatridia, en el artículo 6 nos menciona la nacionalidad ecuatoriana se obtendría por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.
En el artículo 41 nos menciona que las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio pueden gozar de la protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Gracias, profe. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Vamos a complementar lo que acertadamente nos han dicho las compañeras. La persona refugiada es la persona que, bueno, ¿en dónde está primero el concepto de refugio? El refugio está en la Convención de La Haya de 1951, en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, y en la Declaración de Cartagena de 1984, que es el instrumento regional. La Convención de La Haya de 1951 describe que las personas en situación de refugio son aquellas que, debido a fundados temores a ser perseguidos por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de tal país. Entonces hay un temor fundado hacia la vida. Este es un concepto del refugio, que hay un temor fundado a la vida, fundamentado en una persecución por una de estas categorías, que las personas deciden salir, deciden huir del país porque su vida está en peligro a causa de algún rasgo de identidad, como hemos visto. La Declaración de Cartagena de 1984, que rige en el sistema interamericano especialmente, amplía el tema de persecución o del temor fundado a la vida a temas de amenazas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos, un poco haciendo énfasis en lo que vivían las personas en los países con dictaduras. En América Latina, donde los países que vivían en dictaduras, mucha de esa gente decidió salir huyendo de esos países. El principio de no devolución, que está en nuestra Constitución y en todos los tratados de derechos humanos de personas refugiadas, es el principio de que los países no pueden deportar, no pueden devolver a una persona refugiada o solicitante de refugio al lugar de donde está huyendo, porque justamente está huyendo por un temor fundado a su vida. No la pueden retornar al lugar donde huye por no tener o más bien huye por esta persecución o por este temor a su vida. Si bien las compañeras han dicho que actualmente hay muchas personas refugiadas que vienen especialmente de Asia, de África, de los países árabes, por el contexto de guerra sobre todo y de persecución, también no olvidemos que en nuestro continente las personas que han venido al menos al Ecuador refugiadas producto de un conflicto armado interno son las personas colombianas. El Ecuador es uno de los principales receptores de personas refugiadas a causa del conflicto armado colombiano. Como veíamos también anteriormente, las compañeras nos hablaron de las personas apátridas, ¿sí? Las personas apátridas son las personas que han nacido en un lugar del mundo que no es un estado reconocido. Entonces no tienen la protección de un estado, no tienen papeles, no tienen pasaportes. Y el mecanismo de protección a las personas apátridas es el mismo que a las personas refugiadas. En el marco jurídico nacional tenemos la Constitución, que ya vimos el artículo 41 y 42. Tenemos los instructivos para procesos de la condición de refugiados y apátridas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el acuerdo 150 del Ministerio, que nos dice que las personas que están en situación de refugio o apatridia se tienen que dirigir a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y comenzar el proceso de solicitud. Mientras están en el proceso de solicitud, son solicitantes y cuando se les reconoce, son ya personas refugiadas y se les otorga la visa de refugio. En el ámbito internacional está la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y el Manual y las Directrices del ACNUR, además de la convención que vimos, la Convención de la Haya y la Declaración de Cartagena para el tema de refugio. Entonces, estas son las personas refugiadas. Sin embargo, también en estos contextos actuales hay grupos específicos que huyen de sus países por determinadas condiciones. Y por eso vamos a pasar con el grupo que va a hablar de la movilidad humana respecto a mujeres, niñez y población LGBT. Grupo D, por favor. Ya, profe. El grupo de ¿qué especificidades deben tomarse en cuenta al momento de la movilidad humana de mujeres, niñas y LGBTI? Debemos considerar que dentro de los países que migran, las diferentes personas en condiciones de movilidad humana corren diferentes riesgos, ya sea discriminación, agresión o violación. Por eso el primer punto de especificidad está dentro de la Agencia Nacional de Movilidad Humana, en sus políticas de salud, que nos menciona que el Estado ecuatoriano está obligado a brindar atención y servicios médicos a las personas que están en condición de movilidad, como en el caso de enfermedad para población inmigrante y población en necesidad de protección internacional, a nivel nacional, sin discriminación por la nacionalidad ni en la condición migratoria, con prioridad en personas con VIH, enfermedades catastróficas e incurables, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, la población LGBT, poniendo en especial atención al ejercicio de derechos sexuales, reproductivos y la salud mental. Otro aspecto que se debe tomar al momento de la movilidad humana es en el caso de las mujeres y niñas, las mismas que pueden verse afectadas por la migración o huida en diferentes formas, dado que cuando se despiden de sus compañeros o parejas o padres, a menudo quedan solas en sus países de origen, en las peores circunstancias, y si deciden migrar, pueden verse sometidas a violencia física y psicológica en cada una de las etapas de su viaje o huida, solo a causa de su género. Otro punto es que hay que tomar en cuenta la trata de personas sobre la situación de víctimas en materia de inmigración, y en el cual se deben adoptar medidas para que faciliten la repatriación y el reasentamiento de los individuos hacia el lugar de destino inicial, así como también en cuanto a la niñez, debe realizar una labor de educación pública y eficaz, capaz de adoptar otras medidas para prevenir la trata de personas en las que no existe una discriminación durante el proceso de repatriación. Por otra parte, también se debe tomar en consideración algunos reglamentos o normas que garanticen la protección a las mujeres, niños, niñas y población LGBT, en donde la ACNUR trabaja para proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y desplazamientos internas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, con orientación sexual y de identidad y expresión de género. Por último, debemos considerar no solo como víctimas a las mujeres y niñas, ya que estas están migrando o huyendo en muchos casos por problemas sociales, económicos o políticos de los diferentes países, y que las mismas luchan por la libertad e independencia por ellas y por otros. Además, cumplen con el rol fuerte como proveedores de sus familias, quienes hacen velar sus derechos y buscan construir una nueva vida en diferentes países. Todo, profe. Muchas gracias. Vamos ya a ir cerrando. Vamos justamente ahora a hablar de la trata y el tráfico de personas. Antes de hablar de esto, les voy a compartir la letra de una canción y después vamos a analizar esto y esto cómo tiene que ver con la situación que vamos a ver a continuación. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste 1 millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada.
precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste $1 millón. Pues tú me has dicho que es linda, que apasionada, que es buena, que adinerada. No cela, nunca por nada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina. No habla con la vecina. No gasta ni economiza. Y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela. O dile a su madre que me fabrique otra igualita. Véndela, véndela. Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas. Te compro tu novia. Que es linda, que apasionada, que es buena, que adinerada. No cela, nunca por nada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina. No habla con la vecina. No gasta ni economiza. Y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela. O dile a su madre que me fabrique otra igualita. Véndela, véndela. Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas. Te compro tu novia. Ok, el grupo A, que va a hablar sobre el tema de trata, nos podría vincular el tema de la canción con el significado de la víctima de trata y luego nos va a explicar lo que significa el tráfico de personas. Listo, profe. La trata de personas se refiere a la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, al fraude, al engaño, al abuso de poder con fines de explotación, lo que incluye la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y a la extracción de órganos. Las personas víctimas de trata son las mujeres, los hombres, los niños, niñas. Por otra parte, se puede establecer que los migrantes, los inmigrantes y los emigrantes en distintas ocasiones son foco de trata y el tráfico de personas. El protocolo contra la trata de personas rehuye la tendencia de imitar la definición de la trata de personas a los casos que entrañan servicios de índole sexual y reconoce en cambio a todas las formas de trata, en particular a la dirigida a diferentes tipos de trabajo forzado o a la encaminada a la extracción de órganos, así como el hecho de que todas las personas son víctimas potenciales de la trata, aunque las mujeres y los niños sean especialmente vulnerables a estas formas de victimización. La ruta de protección que existe en el Ecuador, por esta razón el Ministerio de Gobierno ha construido un nuevo plan de acción contra la trata de personas, PACTA, que tiene una perspectiva hasta el 2030. ¿Qué quiere decir PACTA? Plan de Acción contra la Trata de Personas. Este plan fomenta la ejecución de acciones concretas y de carácter operativo que articularán a las distintas instituciones, delimitando periodos y plazos para el cumplimiento y clarificando asimismo las responsabilidades institucionales en la prevención y promoción de derechos, protección integral a las víctimas y la investigación y la judicialización. Asimismo, en la Constitución, en el capítulo 6, Derechos de Libertad, artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas los derechos de libertad, que también incluyen la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico de trata de seres humanos en todas sus formas.
El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. Eso, profe. ¿Lo relaciono con la música? Sí, sí, cuéntanos qué tiene que ver esto con la canción. Sí, profe, aquí estamos viendo una canción que prácticamente está tratando a la mujer como un objeto de comercialización, que porque según tiene las virtudes que un hombre quiere, puede hacer con la mujer, comprarle, que con el dinero ya traer y extraer lo que él quiera. Entonces, esta canción nos está dando eso, a dar a entender que una mujer solo sirve para comprarla y para que esté en la casa como de esclava o también como símbolo de prostitución. Yo le relaciono así, profe. Es una canción que insinúa al machismo y también al tráfico de personas. Exactamente. Bueno, aquí hay que hacer la diferencia que trata y tráfico no es lo mismo. Trata y tráfico no es lo mismo. Eso vamos a revisar en este momento. Trata es lo que habían dicho las compañeras, como es este delito multimodal de la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas con fines de explotación. Cualquiera de las explotaciones que nos determina la ley, no solo es la explotación sexual, también puede ser la esclavitud, la mendicidad, el tema laboral, el matrimonio servil y la extracción de órganos. ¿Alguien ha escuchado del caso Furukawa? ¿Han escuchado en las noticias? Bueno, el caso Furukawa es un caso de en una hacienda en Santo Domingo se esclavizaba personas básicamente, o sea, estas personas vivían ahí en condiciones infrahumanas, sin servicios, casi ni les pagaban, mucha gente nació, vivió y murió ahí, básicamente como una nueva forma de esclavitud. La trata con fines de explotación sexual es lo que hemos visto y lo que más existe información es cuando se capta, se transporta y se lleva a otra persona para explotarla sexualmente, es decir, violarla a la persona. El matrimonio servil es la canción que acabamos de escuchar es una trata con fines de matrimonio servil. Sí, y la trata se realiza siempre en redes. No puede realizarse en un solo acto. La trata es un proceso consecutivo de engaño, captación, transporte, va de una persona a otra, ¿no? De un grupo de personas a otra. Y el fin es la explotación de las personas. El tráfico de personas es lo que se denomina coyoterismo, en otras palabras, que justamente es el mecanismo en el cual las personas acceden a redes que contratan estas redes para que les lleven a las personas, les transporten a un lugar determinado, a otro país, pero saltándose los controles migratorios. En el tráfico de personas, cuando la persona llega al lugar de destino, la red se aleja, no hay más relación. En cambio, en la trata no, la explotación se mantiene. En el tráfico de personas se rompe. Pero ¿cuál es el problema? Todas las situaciones que se recorren las víctimas de tráfico hasta llegar al lugar de destino. No sé si alguno de ustedes logró ver alguno de los documentales que estaban subidos respecto a la migración de las personas centroamericanas que viajan a Estados Unidos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les pareció? ¿Qué decía el documental? A mí me pareció muy, muy, muy triste porque ver todo lo que tenían que pasar, encontrarse en el camino con personas que también buscaban el mismo sueño, que entre comillas era el sueño americano, que terminaba siendo una pesadilla, eran víctimas de violación, de secuestro. Yo sinceramente sí, o sea, sí me sentí mal, ¿no? Porque de esa realidad que uno ve detrás de, ya que uno no ha pasado. Entonces les entiende a las personas que lo hacen.
Y un poco de lo que decía uno de los compañeros cuando hablaba de la movilidad humana de mujeres, por ejemplo, vieron en el documental que cuando les entrevistaban a mujeres y a niñas decían que ellas se venían tomando pastillas anticonceptivas o tenían la pastilla del día después porque sabían que las iban a violar. No sé si llegaron a escuchar esa parte. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces fíjense, todo esto que hemos hablado tiene obviamente todas estas connotaciones sociales y políticas y son fenómenos que están en el día a día, en nuestras realidades. En el marco jurídico adicional en el tema internacional, ya nos habían hablado anteriormente, pero no está de más recordar, está la Convención Americana, el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas, el Protocolo de Palermo contra el Tráfico de Migrantes, el Estatuto de Roma. No sé si estuvo claro la diferencia entre trata y tráfico. No, profe, ¿podría repetirlo, por favor? La trata es la captación, transporte, acogimiento y posterior explotación. Cualquier forma de explotación sexual, esclavitud forzada, matrimonio servil, extracción de órganos. Eso es la trata de personas. No digan nunca trata de blancas porque ese término es discriminatorio, porque no es que solo las mujeres blancas son víctimas de trata, sino cualquier persona. En cambio, tráfico de migrantes es cuando las personas pagan el servicio de una red para que les lleve a otro país saltándose los controles migratorios, pero no tiene fines de explotación. El tráfico termina cuando la persona llega al lugar de destino. Pero el problema, como les hacía referencia al documental de la migración en Centroamérica, es todo lo que pasa en medio de llegar a otro país a través de una red de tráfico de migrantes. No sé si ahí está claro. La diferencia profe, entre gracias. trata y tráfico. ¿Sí? Sí. Ok, veamos qué dice la Constitución. Por favor, alguien que me ayude leyendo el artículo 66, numeral 29, literal B de la Constitución. Yo, profe. Sigue, por favor, Abigail. Dice artículo 66, literal 29. B. La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección e reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. Los derechos de la libertad. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que nuestra Constitución es súper clara en la prohibición de la trata y del tráfico, que además lo constituye como delito. Y esto está a partir de los artículos 91 al 102 del Código Orgánico Integral Penal. Y en el Código de la Niñez, las protecciones en contra de la explotación, la trata y el tráfico a niños está desde los artículos 67 al 80. Ok, y con eso hemos finalizado la clase. Creo que no, esta vez no dejé a ningún grupo de lado, ¿cierto? Todos se expusieron, ¿verdad? Sí, profe.